representación de la Universidad FASTA. Fernando, Ana, muchas gracias, bienvenidos, tienen la palabra. Bueno, por orden en que nos nombraste, Beatriz, tomo la palabra. Me presento, mi nombre es Fernando Scholtus, soy ingeniero mecánico, en este momento a cargo de la conducción de la Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. La verdad es que celebro por este tipo de acontecimientos que se dan. Me parece muy importante hacer un encuentro de estas características y tomando un tema que hoy es prioritario en cualquier desarrollo, que tiene que ver con la sustentabilidad y sobre todo en una actividad que nos ocupa en virtud de que tenemos dos carreras que tienen que ver con la pesca, uno a través de la infraestructura que de alguna manera se utiliza para la actividad extractiva, que es la industria naval, y por otro lado, ingeniería pesquera, como dijo Beatriz. La verdad es que me complace ver un montón de caras conocidas y que este emprendimiento sea resuelto por gente de nuestra sede, en comunión con gente que participa desde otros lugares. Nos parece muy importante la palabra de integración, en virtud de que este concepto, sin ninguna duda, tiene que tener un abordaje interdisciplinario, y vemos que de repente entre los expositores hay gente, si bien abordando 5 tópicos, no solamente que son expositores de la Argentina y de otros países, sino además que formados en distintos ámbitos, puede verse gente del derecho, gente del ámbito técnico, gente del ámbito productivo y gente de la investigación. Y la verdad es que nada de lo que pueda hacerse en adelante y con un abordaje sustentable se escapa a ese tipo de mirada. Es de público conocimiento que cada día más uno de los tópicos para empezar a pensar las carreras de desarrollo técnico, que son las de nuestra génesis, cada vez hacen más hincapié en los ODS u Objetivos de Desarrollo Sustentable, y empieza a mencionarse cada vez con más fuerza esto de por ahí de la economía B, sacando un poquitito el foco de lo que es el lucro como único objetivo en el desarrollo de las actividades. Así que, bueno, simplemente para no robar mucho tiempo, me alegra mucho que se produzcan este tipo de acontecimientos. Yo, la verdad que no me voy a poder quedar todo el evento, pero sé que va a quedar en muy buenas manos. No quería dejar de presentarme y de estar a disposición, por supuesto, ofrecer nuestra sede y casa de estudios para lo que estimen conveniente. Y desde ya que les deseo a todos y les agradezco la participación a todos. Espero que sea una muy buena jornada. Beatriz, Sabrina, Lorena, que son de nuestra casa, muchísimas gracias por hacer este tipo de cosas para nuestra sede. Espero que tengan una excelente jornada. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Como me indicó Beatriz, voy a agradecer la participación de todos, pero principalmente a los anfitriones, encabezados por Fernando Scholtus y la carrera de Ingeniería Pesquera de la UTN Regional Mar del Plata, para anfitriones de esta actividad, como vos decías, Fernando, con temas transversales y tan importantes para no solamente nuestros intereses marítimos, sino para la sustentabilidad de los océanos. No quería dejar de mencionar, aparte de las personas de la UTN, Fernando, la directora a cargo de la carrera, la señorita ingeniera Sabrina Ojeda, también la docente Lorena Fernández, la amiga Beatriz Lupín,
también docente y licenciada de la carrera de Ingeniería Pesquera, que bueno, nos han convocado y han unido estos esfuerzos para esta actividad. En caso mío, quiero agradecer en nombre de la Cátedra Abierta de Estudios Avanzados en Derecho del Mar e Intereses Marítimos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad la posibilidad de participar y de abrir estos escenarios con miras a futuras actividades, tanto de grado como posgrado, y bueno, siempre estar a la vanguardia de estos temas tan relacionados con nuestros intereses y sobre todo tan caros a nuestra ciudad marítima, a nuestro país marítimo. Quiero agradecer también a los expositores que estamos terminando el año y estamos muy cerca de terminar el año y del esfuerzo que nos ha conllevado a todos sobrepasar esta instancia excepcional de 2020. Aceptaron todos muy rápido y todos nos pusimos a disposición de compartir nuestros conocimientos, o nuestras ideas, o nuestros aportes. Así que a todos les quiero agradecer también su participación. Así que bueno, simplemente está a disposición y las moderadoras, Lidia Minich, mi socia, también de la consultora Amonite Ciencia del Mar, que auspiciamos este evento, y Beatriz van a llevar adelante esta actividad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Fernando y gracias Ana por las palabras. Bien, comenzamos entonces. Este seminario, como bien lo dijo Ana, cuenta con el aval de Amonite, consultora jurídica Ciencias del Mar, como así también de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina, CAPECA. Bien, le pedimos también a todos los asistentes, por favor, que dejen en el chat su nombre, apellido y dirección electrónica para que oportunamente se les pueda enviar el certificado de asistencia. Ahora brevemente les voy a explicar la dinámica del seminario. Cada expositor contará con 15 minutos para desarrollar su disertación. Inmediatamente después habrá 5 minutos para consultas por parte de los asistentes mediante el chat. Bien, damos comienzo entonces al seminario. Vamos en primer término, nos van a presentar un marco introductorio e institucional al mismo. Este marco va a estar a cargo de Sabrina Ojeda y de Lorena Fernández. Sabrina es ingeniera pesquera por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mar del Plata, docente e investigadora y directora de la carrera Ingeniería Pesquera de la misma Casa de Estudios. Lorena es ingeniera pesquera por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mar del Plata, docente e investigadora de la carrera Ingeniería Pesquera por la misma Casa de Estudios. Sabrina, Lorena, muchas gracias por la participación. Tienen la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti por la presentación. Bueno, vamos a hacer un poco una introducción acerca de la carrera de Ingeniería Pesquera. Lo primero que voy a mostrar es un mapa de la Argentina. ¿Sí? Nosotros como argentinos, en su mayoría los que estamos conectados hoy, muchas veces nos diferenciamos o decimos que somos un país que se dedica a la agricultura y a la ganadería porque tenemos extensas tierras, ¿sí? Y tierras que son muy productivas, enmarcado también en diversidad de climas, pero sin embargo también somos mar, algo que muchas veces nosotros no solemos tener en cuenta. Por lo cual, todos como argentinos debemos incorporar a nuestra identidad territorial, sí, a nuestra identidad argentina, sobre todo los que vivimos en las zonas ribereñas, el sentido de pertenencia al mar. Debemos incorporar a nuestra cultura el mar. ¿Por qué la importancia también de estos recursos? ¿Sí? Acá en los dos mapas podemos ver cuál es la amplitud de nuestra plataforma y la biodiversidad que nosotros tenemos, que debemos aprovechar. La biodiversidad no solamente de recursos, tenemos diversidad de especies, ¿sí?
Y tenemos un montón de lugares donde nosotros podríamos desarrollar nuestro territorio y nuestra economía. Pero ¿cómo los debemos explotar? Los debemos explotar de manera sostenible y sustentable. ¿Por qué? Porque si nosotros explotamos de esta manera, también estamos desarrollando económicamente nuestro territorio, nuestro país. Y con ello no solamente generamos nuevas industrias, sino también generamos trabajo que se mantengan en el tiempo. Acá vemos una cadena de valor, ¿sí?, de la cadena pesquera. Nosotros no únicamente cuando hablamos de una cadena de valor no estamos haciendo referencia en este caso a lo que sería la industria pesquera, ¿sí?, desde la extracción de recursos, su industrialización y su comercialización, sino también tenemos que partir esta cadena, a su vez, involucra una cadena de proveedores a los cuales nosotros también estamos generando un sector productivo muy amplio y trabajo sobre todo. La UTN, en 1944, crea la carrera de Ingeniería Pesquera, con dos orientaciones bien definidas en Argentina, que son orientación y procesamiento. Acá podemos ver un fragmento de lo que es la ordenanza que crea esta carrera, donde dice la importancia de la creación de esta especialidad en la Argentina, y sobre todo siendo la UTN la única universidad pública y federal que posee esta carrera de ingeniería tan importante. ¿Cuáles son las orientaciones o cuál es el eje central de esta carrera? Nosotros tenemos tres ejes, que son, por un lado, la explotación del recurso. Nosotros cuando enseñamos ingeniería pesquera, lo que primero le explicamos al alumno es qué es el recurso pesquero, ¿sí? Que es un recurso que es finito y es renovable. Es decir, primero es renovable, pero sin embargo es un recurso finito, que si nosotros no lo sabemos cuidar, sabemos que se va a extinguir. Explicamos a nuestros alumnos lo que es una pesca responsable. Y también le explicamos a nuestros alumnos que el recurso no se debe tratar como un recurso aislado, sino que este se debe tratar en el entorno donde se encuentra, y teniendo en cuenta que si nosotros explotamos de una manera irracional, en un momento estaremos afectando toda la biodiversidad. Por otro lado, le explicamos y le damos las herramientas para que ellos puedan tener un aprovechamiento integral de los mismos, generando fuentes de trabajo y generando la menor cantidad de desperdicios posible, porque esto por un lado genera daño al medio ambiente, contaminación ambiental, y por otro lado se desperdician futuras fuentes de trabajo que se podrían estar utilizando. Por último, también le enseñamos al alumno lo que es la comercialización de estos productos de origen hidrobiológico, teniendo en cuenta el estudio de los mercados y también incorporando cuáles son las preferencias que tienen los consumidores a la hora de elegir estos productos, partiendo también de la base de que si nosotros no estudiamos cuáles son estas preferencias, tampoco vamos a poder ampliar cuál es el público objetivo al cual nosotros como ingenieros pesqueros, ¿sí?, nos vamos a dirigir. Por lo tanto, para la introducción de este seminario nos parecía importante hacer una introducción de la importancia que tiene la carrera de Ingeniería Pesquera en la Argentina y en el desarrollo del país, siendo que la UTN no únicamente aporta ingenieros pesqueros, sino también aporta profesionales que van a estar cuidando un recurso tan importante como son los recursos pesqueros y marinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Ahora nos va a hacer su disertación la ingeniera Lorena Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Beatriz. Bueno, primero quería agradecerles a todos la participación y la colaboración a los especialistas a este seminario de un abordaje sobre pesca sustentable. Realmente había muchos temas de los cuales queríamos hablar, y sabemos que la pesca sustentable, junto con otros temas como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad, eran temas que son de preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Les cuento que tuvimos alrededor de 125 inscriptos
y actualmente más o menos ahora tenemos conectado 85, 83 personas. Dentro de todas las personas asistentes que están en este momento, tenemos especialistas profesionales de la pesca, tenemos docentes, tenemos investigadores, tenemos profesionales de otras disciplinas también, tenemos empresarios, y también tenemos estudiantes de posgrado, de grado, de la carrera de Ingeniería Pesquera y de otras carreras también. Como teníamos una gran variedad en el público, decidimos hacer un marco introductorio, una pequeña introducción, donde vamos a hablar de algunas de las definiciones de lo que es pesca sustentable, y además comentar algunos aspectos que son relevantes. Para empezar, vamos a mostrarles una definición de la FAO, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que dice que la pesca sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por otro lado, la FAO, dentro de esta pesca sostenible, dice que va a exigir una mejor forma de gobierno y además una introducción en un cambio de perspectiva de parte de todos los sectores involucrados para poder centrarse, para poder obtener objetivos en el largo plazo. Dentro de estas exigencias vamos a encontrar reconocer cuáles son los factores que limitan la ordenación pesquera convencional, lograr una mejor integración de la ordenación pesquera de zonas costeras, controlar las actividades en tierra que degradan el medio ambiente marino, restringir el acceso a recursos compartidos, lograr instituciones y marcos jurídicos más sólidos, lograr una mayor participación por parte de todos los interesados, conseguir sistemas exigentes de seguimiento, de control y aplicación, y un mayor compromiso de la comunidad para poder utilizar de forma responsable los recursos naturales. No podíamos dejar de mencionar, como dijo Fernando, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o conocidos también por sus siglas, los ODS, que es una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, que da continuidad a la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se realizó del año 2000 al 2015, donde eran objetivos que estaban orientados al desarrollo humano. En esta Agenda 2030 se incorporaron otras temáticas, como por ejemplo el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz, la justicia, entre otros. Como ustedes ven en la diapositiva, el primer objetivo, y es el más importante por el que los demás giran en torno, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas, de forma permanente en todas las partes del mundo. Y van a ver resaltados los objetivos 2, que es hambre cero, el objetivo 3, salud y bienestar, el objetivo 12, que es producción y consumo responsable, el objetivo 13, acción por el clima, objetivo 14, vida submarina, que son los objetivos donde el sector pesquero está involucrado, y el objetivo 17, que es transversal al resto, que es lograr alianzas para poder cumplir con estos objetivos. El objetivo 14 tiene como objetivo conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para este desarrollo sostenible. Nosotros lo quisimos recalcar porque nosotros como ingenieros pesqueros es el objetivo que más nos concierne, ya que la manera en que vamos a gestionar este recurso que es vital para la humanidad y para contrarrestar efectos, por ejemplo, como el cambio climático. No quería dejar de mencionar que el 40% de los océanos se encuentra afectado por la contaminación, por las pesquerías agotadas, por la pérdida de hábitat costeros y otras actividades humanas. El 30% del dióxido de carbono producido por los humanos lo absorbe el océano, amortiguando el efecto del calentamiento global, y más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina costera para su sustento. Otra definición que aporta la FAO sobre la pesca sustentable dice que el manejo y la conservación de los recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible, tanto en el sector agrícola, forestal y pesquero, conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. No podíamos dejar de mencionar tampoco la certificación relacionada con la sustentabilidad, que es el sello que otorga la MSC, que es una organización internacional, independiente, sin fines de lucro, que está creada para abordar justamente la temática de la pesca no sostenible.
Este sello azul de la MSC significa que es sostenible, que es salvaje y que es certificado. Este sello se concede a pescados o mariscos de captura salvaje que son precedentes de pesquerías que obtuvieron la certificación en base a un estándar que es un indicador científico de pesca sostenible. En el caso de la Argentina contamos con 3 pesquerías certificadas por MSC, la Vieira Patagónica en el año 2006, que fue la primera pesquería de vieira certificada en el mundo, y luego en el año 2012. Después tenemos la anchovita argentina bonaerense en el año 2011, que fue la primera pesquería de anchoveta certificada en el mundo, y en el año 2012 la merluza de cola. Quisimos también traerles esta noticia que encontramos publicada en el sitio oficial de la página de Sede Pesca, que se publicó el 16 de marzo del 2019, donde nos cuentan que un grupo de empresas con base en la provincia de Chubut captura, procesa y comercializa langostino argentino, habían iniciado el procedimiento para poder obtener esta certificación de sustentabilidad de esta pesquería de langostino. Actualmente, ahora entre los disertantes están los especialistas y está la Cámara de Empresarios, que seguramente nos van a contar en qué situación actual se encuentra la certificación de esta pesquería. No podíamos tampoco dejar de mencionar el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable, que es un documento donde se establecen los principios y las normas para la utilización de los recursos pesqueros y acuícolas. Dentro de las consideraciones generales, es interpretado y aplicado de conformidad con normas pertinentes del derecho internacional, es voluntario, donde se adhirió la Argentina, es de aplicación mundial para miembros y no miembros de la FAO, y comprende todos los agentes involucrados en la conservación de los recursos pesqueros y en la ordenación y desarrollo de la actividad pesquera. Y como dijo Beatriz, este año se conmemora el 25 aniversario. Si bien el código tiene muchos objetivos, nos pareció importante mencionar algunos, los más importantes, y pusimos que los objetivos más importantes serían establecer los principios para que la pesca y las actividades relacionadas con la pesca se lleven a cabo de una forma responsable, promover la protección de los recursos acuáticos y sus ambientes, así como las áreas costeras, y ofrecer normas de conducta para todas las personas involucradas en el sector. Dentro del código también encontramos 2 definiciones de lo que es pesca sustentable en la introducción, donde dice que la pesca, incluida la acuicultura, constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras, y por lo tanto debería llevarse a cabo de forma responsable. En el artículo 6.2 nos dice que la ordenación pesquera debe fomentar el mantenimiento de la calidad, la biodiversidad y la disponibilidad de recursos pesqueros en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible. Por último, para finalizar, contarles que tenemos el Código de Conducta para la Pesca Sustentable, según la UAPA, que es la Unión Argentina de Pescadores Artesanales, que junto con el apoyo de la Fundación de Vida Silvestre Argentina y la Agencia Española de Cooperación Internacional en el Desarrollo y ECODES, hicieron una adaptación específicamente para la pesca artesanal argentina. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. Ahora tenemos un espacio de 5 minutos de preguntas por parte de los asistentes a través del chat. No hay ninguna consulta. Si no hay ninguna consulta para Sabrina y para Lorena, vamos a continuar entonces con el desarrollo del seminario. Bien. Esperamos un ratito más. No, no tenemos consultas, Beatriz. Bueno, muy bien. Podemos continuar. Bárbaro, gracias Lilian. Vamos a continuar con la disertación La nueva narrativa de la pesca sostenible, a cargo de Javier Garat. Javier nació en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España.
Es licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid, España, y magíster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Leuven, Bélgica. Actualmente es secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea, Europech, presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, ICFA, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Productos del Mar, ISSF, su sigla en inglés, y académico correspondiente de la Real Academia de la Mar, entre otras actividades relevantes. Ha sido distinguido con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y es caballero de la Orden Internacional del Toisón de Oro. Además cuenta con una amplia trayectoria docente. Es un placer contar con su presencia, Javier. Le agradecemos mucho. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias a los organizadores por esta interesantísima jornada, webinar, que se está celebrando. Y muchas gracias por la presentación, por la buena forma de comenzar la jornada con esa introducción que ha hecho Lorena y la otra compañera, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Muchísimas gracias. Sabrina, y que es una buena, como digo, una buena introducción. El título de, bueno, y antes de empezar, decirles que me parece muy importante el trabajo que están haciendo y este tipo de jornadas. La formación pesquera es más importante que nunca. Uno de los principales problemas que tenemos en la pesca en España, en la Unión Europea y en la mayoría de los países del mundo es la escasez de tripulantes, la falta de relevo generacional y la necesidad de hacer atractivo el sector pesquero a los jóvenes para poder continuar con nuestra actividad y seguir alimentando al mundo. El nombre de la ponencia se llama, como has dicho, la nueva narrativa de la pesca. Si algunos de los que están aquí presentes estuvieron el otro día en la conferencia organizada por Alpescas, la Alianza Latinoamericana para la Sustentabilidad de la Pesca, siento decirles que va a ser muy parecida, pero consideré que era importante ir reiterando los conceptos y las ideas para que vaya calando y conseguir que muchos de los que nos oigan tengan también, cale esta nueva narrativa que menciono. ¿Por qué le he llamado así? Esta frase de la nueva narrativa se la oí por primera vez al director de la FAO del ámbito pesquero, Manuel Baranch, posiblemente hace ya un año en una conferencia que se celebró bastante importante en noviembre en la FAO, y recientemente también en otro de estos webinars en los que hemos participado, donde decía que ya iba siendo hora de que quedara claro en el mundo, en la sociedad, que la pesca no es el problema. La pesca es parte de la solución de muchos de los problemas que existen. Que la pesca en general, aunque pueda haber excepciones, no se puede considerar como una actividad destructiva, depredadora, que lo que pretende es cargarse los océanos y la biodiversidad y los ecosistemas, sino que es una industria en su conjunto que se dedica a la captura, en lo que se refiere a los barcos. Como bien se mencionaba en la introducción, la pesca no solo podemos considerar que son los barcos, sino que es todo el conglomerado socioeconómico que rodea al barco, desde la construcción hasta que llega el pescado al consumidor final, incluyendo pues, todos los astilleros, la industria auxiliar, todo lo que hace falta para poner un barco a pescar, con los pertrechos, los víveres, las telecomunicaciones, todos los equipos que llevan a bordo. A continuación, una vez que se ha realizado la captura para venderlo en las lonjas, las fábricas de hielo, los comercializadores, los mayoristas, los transportistas que llevan la mercancía de un lado a otro, los minoristas, las pescaderías, los procesadores, los importadores, los exportadores, los bancos, las aseguradoras, todo ese conglomerado socioeconómico que, como la propia exposición de motivos de la Ley de Pesca española dice, que es inseparable.
y que es mucho más que solo la actividad pesquera. Pero la actividad pesquera, la del barco, es importantísimo. Sin ella no habría todo lo demás. Y por eso me parece muy bien ese enfoque que se le da también desde la universidad de ese conglomerado. Pues decía que la actividad pesquera al final lo que hace es suministrar, producir la proteína que algunos llaman la proteína perfecta. La proteína, sin ningún lugar a duda, animal más saludable que existe en el mundo, ahora daré algunos detalles, y también demostrado que es la que tiene menor impacto de huella de carbono en su producción, menor impacto ambiental, comparado con las otras proteínas animales. Y eso es algo que la sociedad me da la sensación que no conoce y que debería... Perdón, Javier, se encuentra muteado, está silenciado. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, perfecto, gracias. Vale, alguien le ha dado ahí... Como decía, ¿por qué hablamos de la proteína animal más saludable que existe en el mundo? Bueno, está científicamente demostrado y avalado por los médicos que tenemos unas grasas insaturadas premium en los pescados y mariscos que ofrecen muchísimos beneficios. Desde el punto de vista médico, porque mejora la función neuronal, cognitiva, psicológica. Todo lo que tiene que ver con el cerebro lo mejora y previene un montón de enfermedades, demencias seniles, Alzheimer, etc. Y todo gracias a las propiedades nutricionales que tiene, de minerales, de vitaminas, ácidos omega 3, etc. Mejora la piel, favorece que se retrase el envejecimiento y la aparición de enfermedades dermatológicas. Favorece también el sistema inmune, mejora, con el consumo de pescado se es menos autoinmune, se generan menos alergias y también sirve para prevenir un montón de enfermedades de cáncer, de todo tipo. Mejora las articulaciones, favorece la regeneración y la elasticidad de las articulaciones. Mejora la función visual, un elemento tan importante como es la retina, fundamental para tener una buena agudeza visual. Pero mejora también las funciones del corazón, tanto eléctrica como mecánica. Y el metabolismo de las grasas. Cuando hablamos del colesterol bueno y el colesterol malo, al final lo que hace es mejorar o dar cantidad de ese colesterol bueno. Y por último, mejora la función de la sangre, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, etc. Y si a todo esto añadimos, y esto lo decía el otro día en una conferencia que me encantó, el doctor Aldama, que es un cardiólogo de La Coruña, en España, decía que además de todo esto, el consumo de pescado produce felicidad, hace que las personas que los consuman sean más felices y ayuda, por un lado, a prevenir las enfermedades de depresión y en los que están deprimidos a que salgan antes de esa depresión. Y todo ello porque afecta, modifica la actividad de los neurotransmisores de dopamina y serotonina. Hay un vídeo que puso el otro día Evo, que grabé yo de su charla, donde se explica perfectamente. Yo no soy ningún médico, por lo tanto tampoco lo explico tan bien como él. Pero el mensaje importante es que produce felicidad. Y eso hoy en día yo creo que en el mundo estamos muy necesitados de esa felicidad. Con lo cual yo creo que queda claro que es el alimento más saludable que hay del mundo, la proteína animal más saludable del mundo. En segundo lugar, que es la que tiene menos huella de carbono. Yo no sé lo que ha ocurrido en otros países, pero por lo menos en España y en la Unión Europea, en los últimos años hemos conseguido reducir un 40% las emisiones de CO2 de nuestros buques. Y el consumo de gasóleo, del gasoil pesquero, se ha reducido también en más de un 17% en los últimos años. En los estudios que existen entre la fuente de producción de la proteína animal, de las distintas fuentes de producción, ahí acaban concluyendo siempre que la de la actividad pesquera
es la que menos huella de carbono produce por tonelada de producto. Por ello, por la combinación de estas dos cosas, nosotros decimos claramente que si queremos seguir luchando contra el cambio climático y cumplir con los objetivos establecidos en el Tratado de París y en las convenciones relacionadas con el cambio climático, lo que tenemos que hacer es consumir más pescado. Será una forma de contribuir a esa lucha contra el cambio climático. Si a eso añadimos que nuestros barcos están recogiendo toneladas de basuras marinas, incluido sobre todo plásticos, del fondo de los mares y océanos, pues yo creo que con eso claramente se contribuye a esa lucha contra el cambio climático. Pero además, la ciencia, estoy convencido de que está de nuestro lado y que es imprescindible la colaboración entre el sector, los científicos, las distintas administraciones que se encargan de la gestión pesquera y algunas ONGs que apuestan por el uso sostenible de los recursos pesqueros. No las conservacionistas pura y dura que lo que quieren es cargarse al sector, sino aquellas que consideran que la actividad pesquera es importante, pero obviamente siempre y cuando se respeten las normas y respeten las medidas relacionadas con la sostenibilidad. Y es que además está demostrado que la gestión pesquera, bien realizada y bien utilizada, funciona. La propia FAO no se cansa de decir que más que prohibir la actividad pesquera como muchos pretenden, lo que hay que hacer es fomentar la buena gestión. En muchos países desarrollados tenemos miles de historias de éxito de buena gestión pesquera donde se ha combinado la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Que ese yo creo que debería ser el objetivo de todos nosotros. Pero no, porque además, y todo esto sirve para alimentar al mundo. Tenemos una población mundial creciente que va a necesitar estas proteínas animales saludables para que podamos vivir adecuadamente. Pero no, como decía, la prohibición per se. Ahora se ha puesto de moda, que además estoy convencido que es fruto del marketing de algunas ONG bastante potentes, fundaciones que surgieron en Estados Unidos y que se han ido desarrollando por todo el mundo. Se pretende conseguir el 30% de áreas marinas protegidas por el mundo. Bueno, todo esto, como digo, es fruto del marketing. En el año 2030, un 30%, como hasta ahora era un 10% en el año 2020. Y nosotros no estamos en contra del establecimiento de áreas marinas protegidas, ni mucho menos. Lo que creemos es que se deben establecer allí donde realmente sea necesario, donde haya una base científica para hacerlo y con la participación desde el primer día en su planificación del propio sector pesquero y de las partes interesadas que tienen algo que ver con todo esto. Pero no una cifra arbitraria del 30%, que igual podría haber sido del 20%, del 40% o del 50%, porque a determinadas ONGs, insisto, se le ocurrió en su día esa cifra del marketing. Porque aunque ellos digan que sí, no tiene ninguna base científica que sea el 30%. Con lo cual, lo que necesitamos es intentar poner en práctica las medidas de gestión adecuadas para que el 100% de los océanos estén bien gestionados y gestionados de forma sostenible, para producir la máxima alimentación posible, el mayor empleo posible, la mayor riqueza posible en las comunidades costeras altamente dependientes de la pesca, como tenéis muchas en Argentina, pero de forma paralela, protegiendo y conservando aquellos ecosistemas marinos vulnerables y la biodiversidad donde sea necesario. Hay un tercer elemento que yo creo que es fundamental y que está relacionado con la formación que mencionaba al principio. Los pescadores importan. Los pescadores, los profesionales valientes, sacrificados, que se esfuerzan día a día para realizar su actividad y traernos a nuestras mesas esos productos tan maravillosos, hay que cuidarlos. La dimensión social, el capital humano, es de lo más importante que tenemos en la pesca. Y si no se cuida, pues vamos a tener los problemas que ya avanzaba antes, de falta de relevo generacional, malas condiciones, esclavitud, trabajo forzoso, trabajo infantil en muchos sitios del mundo, sobre todo asiáticos, y eso hay que erradicarlo, pero de forma inmediata. Eso es fundamental que se erradique.
Es decir, que tenemos que tener buenas condiciones para nuestros pescadores. Y ahí necesitamos, en los países donde existan, una buena interlocución con los trabajadores, con sus representantes, con los sindicatos, y yo soy partidario, desde luego, de ratificar el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo para que existan unas medidas mínimas, unos estándares mínimos en el ámbito social. Pero para poder ser competitivos en este mundo tan complicado y al mismo tiempo apasionante de la pesca, necesitamos tener unas normas similares en todos los sitios, lo que los anglosajones llaman el level playing field, las mismas reglas del juego para todos. Si no tenemos esas reglas similares, si no tenemos ese trato parecido entre los sistemas y las normas, las normativas de los distintos países del mundo, al final lo que se produce es una competencia desleal, donde los que ganan son aquellos que no cumplen esos estándares mínimos, que tienen unos costes de explotación muy inferiores y que al final están exportando sus productos mucho más baratos que los que producen los que cumplen esas normativas, normalmente libre de aranceles por los acuerdos internacionales que existen, en el caso de la Unión Europea con terceros países, en los acuerdos de libre comercio, en el caso de otros países y otras regiones, los que existen también en el mundo. Y eso me parece que es clave. Por otro lado, otro mensaje que creo que es importante es que el sector pesquero en general tiene que ser racional y creíble. Necesitamos estar comprometidos con la sostenibilidad en sus tres dimensiones, la social, la económica y la medioambiental. Necesitamos colaborar con las ONGs que yo llamo las respetables, las que, como decía, apuestan por el uso sostenible de los recursos pesqueros y que ven que hay un papel de la pesca y de los pescadores en todo esto. Y tenemos que ser proactivos, no reactivos, como nos pasa en muchas ocasiones, y ofrecer soluciones, no negarlas. Cuando existen problemas hay que afrontarlos y buscar esas soluciones. Y por último, dos cuestiones más. Creo que es muy importante el papel de las organizaciones internacionales, desde Naciones Unidas a la FAO, a las organizaciones regionales de pesca, la Convención de Biodiversidad, CITES, todos los organismos internacionales que están ahí y que aunque parezcan que están muy lejos de nuestras casas, de nuestros puertos, toman decisiones que tienen que ver con el día a día de nuestros pescadores y por ello es importantísimo que el propio sector pesquero, al igual que los gobiernos, se lo tomen en serio y participen activamente en las reuniones para que se adopten las mejores medidas de gestión basadas en la mejor ciencia disponible. Y por último, el último punto ya, para todo ello necesitamos, y hablo desde el punto de vista sectorial, de la industria, alianzas potentes, unidad y comunicación. Nuestras organizaciones de forma individual no somos nada en el mundo de la pesca. Tenemos, para intentar tener cierta influencia y que se nos escuche nuestra voz en los distintos foros donde se toman decisiones, el sector tiene que estar unido. Yo el otro día celebraba la unión que se ha producido en Alpesca de los países latinoamericanos. Creo que ha sido un paso muy importante de cara al interés de la pesca latinoamericana en las organizaciones internacionales y pensando en el futuro. Animaba a mis colegas de estos 9 países que están ahora mismo en Alpesca a unirse a nuestra organización internacional, ICFA, que nos da voz en foros internacionales como Naciones Unidas o la FAO con el estatus de observador. Podemos hablar, podemos defender nuestros intereses, no podemos votar, eso lo hacen los países, pero es importante que nuestra voz se oiga y que comuniquemos, que todas estas cosas que existen, que son buenas, lleguen a la sociedad, que no solo lleguen las noticias malas de que un stock determinado está sobreexplotado o que ha habido un pirata al que han capturado pescando ilegalmente en tal sitio o que un pescador está involucrado en el narcotráfico de tal sitio, que desgraciadamente son las noticias que suelen aparecer en los medios de comunicación o que ha habido un accidente trágico y que ha muerto algún pescador y el barco se ha hundido y tal y cual. Hay un montón de historias bonitas y positivas detrás de este apasionante mundo de la pesca y lo que me gustaría es que todos aquellos que están hoy escuchando y sobre todo los alumnos de la escuela, de la universidad, que sean conscientes de ello y que se animen a acercarse a descubrir a este sector pesquero que es tan desconocido para la sociedad, pero que tan importante papel tiene en la alimentación humana hoy en día. Y con esto, habiéndome ya sobrepasado unos cuantos minutos del tiempo que me habéis dado, me despido, os doy las gracias y estoy dispuesto a contestar cuantas preguntas hagan falta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Muy interesante su exposición, muy integral la visión que nos ha dado sobre el mundo de la pesca que hoy nos reúne. Bien, no sé si Lilian, preguntas por el chat para Javier. No, evidentemente Javier ha sido muy claro y ha sido muy jugosa su presentación. No tenemos preguntas en el chat por el momento. Bien, esperamos unos segundos más. Nuevamente le damos las gracias. Por la diferencia horaria lo dejamos libre, pero con mucho gusto si nos quiere seguir acompañando en el seminario. Sí, seguiré aquí encantado porque creo que seguro que será muy interesante lo que vayáis a hablar ahora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en el chat, agradecimientos por la exposición. Lilian, no sé Tenemos si... una pregunta, perdón. Tenemos una pregunta para el licenciado Por favor. Javier. ¿Qué origen tienen los productos capturados en Malvinas y desembarcados en Vigo? Consultan. Pues Tal de Elena es el que hace la se consulta. aplica la legislación internacional. En el caso de que sean barcos españoles con licencia privada, tienen origen de España. En el caso de que sean barcos que están abanderados allí, pues tienen origen en Malvinas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces, Beatriz. Sí, ¿hay alguna otra consulta para Javier? No, no hay más preguntas. Bueno, Javier, muchas gracias. Entonces, a ver, acá hay una pregunta, Lilian, del señor César. A ver. No la puedo encontrar a su pregunta. Acá. César Lerena, bueno, en realidad es una apreciación personal más que una pregunta. Así que no sé si doy paso a este tipo de expresiones. Lilian, abajo me parece que hay un par de preguntas. Si bien hace como una pequeña introducción, el señor Lerena después hace un par de preguntas. Decimos, ¿cómo se compadecen sus ideas sobre sustentabilidad cuando 50 barcos españoles pescan en forma ilegal en Malvinas todos los años? Los españoles no han ratificado los 188 respecto al trabajo. Los astilleros españoles le venden buques a británicos de Malvinas, cuando por la resolución 3149 de la ONU estableció que no se puede innovar respecto a la situación de 1982. Bueno, y pues después, paso... Sí, perdón. Sí. Paso a responder cada una de las preguntas. Muy bien. En primer lugar, como bien dices, lo primero, desde luego, es una apreciación personal del señor Lerena. Él considera que los barcos que pescan allí son ilegales. Nosotros no consideramos que sea así. Por lo tanto, tenemos una discrepancia de opiniones. Nosotros tenemos barcos que pescan en la zona de alta mar. Estamos regulados por un reglamento específico del año 2007 de la Unión Europea que establece que tenemos que llevar cumplir una serie de requisitos, entre otros llevar observador a bordo, el respetar las zonas prohibidas que unilateralmente la Unión Europea decidió y que no respetan buques chinos, coreanos o taiwaneses, donde gracias a una labor de investigación muy importante después de las resoluciones de Naciones Unidas sobre la protección de ecosistemas marinos vulnerables, invirtió España en colaboración con otros países. Se realizó un mapeo de todos los fondos marinos donde nuestra flota realizaba sus operaciones de pesca, se determinó dónde estaban esos ecosistemas marinos vulnerables y se decidió la prohibición en esa zona. Nuestra flota, como digo, desde el año 2007, estoy hablando de memoria, que tenemos el reglamento ese, no puede pescar en esa zona. Con relación a la segunda pregunta, es cierto, España todavía no ha ratificado el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de que nosotros, el sector, lleva pidiéndole que lo haga desde hace ya muchos años. La convención es del año 2007, no entró en vigor porque no lo habían ratificado los 10 países que tenían que ratificarlo hasta el año pasado. En vista de que veíamos que en la Unión Europea no había mucho interés o no se le veía a los países con agilidad suficiente
para ratificar ese convenio. Llegamos a un acuerdo entre los interlocutores sociales, quiere decir esto, entre Europees, la organización que yo presido, que representa a los armadores, y ETF, que es la European Transport Federation, la Federación Europea de Transporte, que engloba a los pescadores, a los sindicatos de trabajadores de la pesca. Un acuerdo de interlocutores sociales que, en la que le pedíamos a la Comisión Europea que publicara una directiva que obligara, en cierta manera, a transponer el convenio 188 a los Estados miembros. Bueno, eso fue una realidad. Gracias a nuestro acuerdo, esa directiva se publicó y se aprobó. Los Estados miembros ya han transpuesto esa directiva a la legislación nacional. España lo hizo el año pasado. La directiva ya ha entrado en vigor. El Real Decreto que transpone la directiva ya ha entrado en vigor, con lo cual, a efectos prácticos, el convenio 188 ya se está aplicando en España. Si bien es cierto que el convenio como tal en la OIT no se ha ratificado, está pendiente de ratificación, existe el compromiso del Gobierno de hacerlo, y el motivo principal por el que no se ha hecho es porque es muy difícil coordinar a los 5 ministerios que tienen que involucrarse en la inspección de los buques que pescan fuera de las aguas españolas, tanto en aguas de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, para realizar las inspecciones correspondientes. Y están pendientes de resolver esa cuestión que surgió ahí. En cuanto a los astilleros españoles que venden buques a británicos, bueno, entiendo que son empresarios que han decidido construir sus barcos en astilleros españoles y que habrán pagado lo que cuesta construirlo en los mejores astilleros que existen en el mundo por su especialidad en la pesca, y que habrán apostado por ellos. Bien, en Malvinas dice son ilegales por decenas de cuestiones, pero fundamentalmente porque no cuentan con permiso argentino, dice el señor César Lerena. Gabriela Navarro tiene otra consulta para el señor Garat. A ver, están escribiendo varios. Vamos a leer Walter Martínez, ahora vuelvo al anterior. ¿Qué medidas toman respecto a los barcos de bandera española que son tomados en flagrante ilegalidad en cuanto a las zonas? Si quiere voy respondiendo, no se me vaya a olvidar. En cuanto a la búsqueda de... Bueno, empiezo por esta última. En España, en la Unión Europea, porque al final, como yo creo que saben ustedes, en la Unión Europea tenemos una política pesquera común que se decide en Bruselas y que luego se aplica en los distintos Estados miembros. Existen 2 reglamentos importantes que están relacionados con el control de las actividades pesqueras. Uno es el reglamento de control, que se aplica principalmente a la flota europea dentro de las aguas europeas y, bueno, y donde sea, allí donde pesquen. Y el reglamento de lucha contra la pesca ilegal, que se aplica principalmente pensando en las importaciones y en cómo se realiza la actividad de aquellos barcos de otras banderas diferentes que mandan sus productos a la Unión Europea. A lo largo de la historia hemos tenido varios piratas famosos que han hecho muchísimo daño a la pesca española y que han cometido ilegalidades en varios sitios del mundo. Normalmente no con bandera española, en algunos casos sí, ha habido casos de bandera española, normalmente han abanderado en otros países y han cometido auténticas barbaridades. Y como digo, han hecho muchísimo daño. Afortunadamente, no digo el 100% porque es difícil, pero muchos de ellos ya, gracias a la gestión del gobierno, a las denuncias nuestras, muchos de esos han desaparecido. Algunos a través de sobre todo las 2 últimas operaciones más importantes que se han realizado en España, que se llamaba la operación, se me ha olvidado, bueno, una se llamaba Yuyu, similar a Yuyu, el IUU, de lucha contra la pesca ilegal, y la otra operación, bueno, tenía el nombre de un pirata, de una película de pirata, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ahí le han metido unas sanciones económicas de bastantes millones de euros. Incluso le pedían cárcel porque no solo había la pesca ilegal, sino que había delitos, presuntos delitos de blanqueo de dinero, de capitales y de crimen organizado. Lamentablemente, el Tribunal Supremo consideró que no tenía España jurisdicción sobre ellos porque estaban pescando muy en alta mar
y desgraciadamente no acabaron en la cárcel esos piratas, pero por lo menos sí le metieron sanciones económicas importantes. Y en el caso concreto de barcos españoles que puedan pescar ilegalmente en zonas donde está prohibido, aparte de la sanción económica, aquí tenemos lo que se llama el carné por puntos, se le sanciona con puntos, como el carné de conducir también que tenemos aquí en España, con puntos, de tal manera que cuando llegan al capitán, al patrón y al armador, de tal manera que cuando llega a unos puntos determinados se le quita la licencia y le quitan de la actividad pesquera. Pero afortunadamente, esos son las excepciones. Los hay, pero son las excepciones. La mayoría de la gente intenta cumplir con las normas, aunque a veces puedo decir que es imposible cumplir con todas las normas. La normativa pesquera es complicadísima. Tenemos cerca de 1000 normas diferentes que se aplican a nuestra actividad pesquera y muchas de ellas son imposibles de cumplir, aunque tengas buena fe y ganas de hacerlo. No sé si había otra pregunta. Entonces, muchas gracias. Gabriela Navarro, una consulta para el señor Garat. ¿Cómo ve el posicionamiento de la industria hacia la búsqueda de soluciones para los impactos de la pesca? Bueno, el impacto tiene cualquier actividad económica en los ecosistemas y en la biodiversidad. Eso es una realidad y todo el mundo tiene que ser consciente de ello. Lo que tenemos que intentar es limitar al máximo esos impactos, intentando hacer rentable nuestra actividad, que las empresas puedan ganar dinero, que los trabajadores puedan vivir bien y que las regiones altamente dependientes de la pesca sigan generando esa riqueza a su alrededor. ¿Cómo estamos buscando soluciones? Pues, por un lado, en aquellos casos de capturas accidentales, mejorando la selectividad de los artes de pesca. Ahora, por ejemplo, en el arrastre estamos trabajando muchos barcos con puertas voladoras que evitan tocar con el fondo marino. Ese es un ejemplo. Con el tamaño de las mallas, se está trabajando con mallas cuadradas en determinados sitios, con rejillas separadoras, todo ello para favorecer la selectividad. En el caso de la flota tunera, tenemos unos FATS, unos dispositivos de concentración de peces, que hoy en día, en nuestro caso, son el 100% no enmallantes, con lo cual es imposible que una tortuga o un tiburón se puedan enmallar de forma accesoria, y estamos trabajando, y creo que queda poco para conseguirlo, para que los materiales sean biodegradables. Bueno, pues eso será un gran avance también. En la flota de palangre, pues llevamos espantapájaros, se toman medidas como evitar el calado nocturno, para evitar la captura accesoria de aves marinas, en fin. Hay 1000 cosas diferentes para poder hacerlo. En el caso como decía antes, de las basuras marinas, no solo intentamos limitar el impacto, que algo hay, pero muy pequeño, en cuanto a la contribución de basuras marinas, sino que lo que estamos haciendo es sacando muchísimas toneladas del fondo del mar. Estamos limpiando los mares con nuestra actividad. Bueno, pues todo eso son cosas que van sumando y que van mejorando. Pero dicho esto, hay que ser consciente de que algún impacto tenemos, como cualquier actividad económica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos que seguir con el desarrollo del seminario por una cuestión de horarios. Igualmente, todas las preguntas y comentarios se lo acercaremos al señor Garat. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta que veo aquí, que veo que ha habido quizás sea un malentendido del señor Lerena, que pregunta que dónde van a pescar los barcos españoles si no tienen acceso a las aguas británicas. Él daba por hecho en un artículo que acabarían también allí en Malvinas. Bueno, la realidad es que esa flota no tiene absolutamente nada que ver, son flotas de fresco, no tiene nada que ver con la flota que suele ir para allá. Las alternativas que tendrían son o bien en Irlanda o bien en Francia, que son caladeros habituales también, que compaginan con el británico, y me temo que inevitablemente habría que desguazar algún barco, porque los 88 barcos que tenemos en las aguas que tienen posibilidades de pesca en el Reino Unido, si no hubiera acuerdo, tendrían difícil su continuidad, por las muchas consecuencias que el Brexit tendría. Lo que nosotros esperamos es que tarde o temprano haya un acuerdo que beneficie a ambas partes y que se pueda seguir teniendo reciprocidad de acceso a las aguas y a los mercados. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos por las interesantes preguntas. Repito, tenemos que seguir con el desarrollo, con el resto de los interesantes expositores que nos acompañan.
todas las preguntas que han quedado pendientes o apreciaciones se lo haremos llegar al señor Garat. Muchas gracias a todos. Bien, continuamos entonces con el desarrollo del seminario.